Ya está grabando. Bien, voy a hacer un pequeño resumen para la grabación, ¿ya? Para aquellos alumnos que no están presentes, para mandarlo a YouTube y después, ya. Entonces hago un pequeño resumen para la grabación. Entonces, en el problema, en la clase anterior ya habíamos completado los diferentes estados termodinámicos del problema con intercambiador de calor. Solamente faltaba responder el inciso A y el inciso B y el inciso C. Solamente faltaba responder las preguntas. ¿Ya? Entonces nos abocamos a responder las preguntas. La primera pregunta es calcular el coeficiente de funcionamiento, el coeficiente de operación con el intercambiador de calor. Entonces, calculamos eso, ¿ya? El coeficiente de funcionamiento es igual que el rendimiento. ¿Cómo se define? Utilidad u obtenido sobre lo invertido. Entonces, en este caso, la utilidad viene a ser el calor, el flujo calórico en el evaporador, y lo que se invierte es la potencia suministrada al compresor. Pero esa potencia tiene que ser en valor absoluto. Entonces ahora el flujo calórico del evaporador es flujo másico del evaporador multiplicado por H6 menos H5. Ahora, la potencia del compresor viene a ser H2 menos H1 multiplicado por el flujo másico del compresor. Se observa que el flujo másico del evaporador es el mismo que va a este serpentín y es el mismo que va al compresor. Entonces, los flujos mágicos se simplifican, se factorizan, se simplifican. Entonces, queda solamente en función a las entalpías. Entonces, el efecto refrigerante en el evaporador va a ser H6 menos H5 dividido entre H2 menos H1. Esa expresión del coeficiente de funcionamiento se muestra acá. Está en función solamente de las entalpías. Como los flujos mágicos son iguales, se simplifica. Ahí está. Y luego reemplazamos. Hemos calculado el H6. Bueno, ya habíamos determinado todas las entalpías en la clase anterior. Entonces acá sería 43,51 el H6, el H5 13,36, el H2 53,99 menos H1 46,1. Estas entalpías ya habíamos determinado en la clase anterior. Aquí tenemos la entalpía de la 1 a la 6. Está completado. Eso fue un trabajo de 1 hora y 20 minutos por lo menos. Ya, entonces ya lo tenemos acá. Es simplemente calcular, y claro, como las unidades acá, kilocalorías sobre kilogramos, se factoriza y se simplifica, este coeficiente de funcionamiento es adimensional y según calcula Galarza le sale 3,82. A ver, verifiquen el cálculo de su compañera. Está bien, ingeniero. Pereira está confirmado, está bien. Bien, ahora vamos respondiendo la otra pregunta. Dice, si el compresor bombea 1,42 metros cúbicos medidos en la entrada del compresor, ¿cuál es la capacidad de refrigeración del sistema? ¿Cuál es la capacidad de refrigeración? Acá sería del sistema, no del sistema en toneladas, con el intercambiador de calor. Entonces nos está pidiendo el flujo calórico en el evaporador, ¿ya? Y planteamos, pues, ¿no? Entonces la expresión del flujo másico en el evaporador, aplicamos la primera ley a este sistema evaporador, que va a ser igual flujo másico del evaporador multiplicado por H6 menos H5. Recordar que este flujo másico del evaporador es igual que el flujo másico del compresor. Aquí tenemos un dato adicional, el caudal volumétrico, para calcular el flujo másico. A ver, permítanme un minuto, jóvenes. Voy a cerrar mi micrófono.
Bien, jóvenes, mil disculpas. ¿Ya? Entonces, yo le estaba diciendo que el flujo calórico del evaporador sería el flujo másico del evaporador multiplicado por HC menos H5. Ahora, el flujo másico del evaporador, repito, es el mismo que va al intercambiador de calor y es el mismo que va al compresor. Entonces, ese flujo másico del evaporador lo vamos a calcular aquí en el compresor porque tenemos como dato el caudal volumétrico en el compresor. Fíjense acá, miren. Aquí ese dato está en el problema. Aquí está, miren. Si el compresor bombea 1.42 metros cúbicos sobre minuto medidos en la entrada del compresor. Este es un caudal volumétrico que hay que dividirlo entre el volumen específico para tener el flujo másico del compresor. Y ese flujo másico del compresor, por ecuación de continuidad, es el mismo que pasa por el evaporador. Entonces, vamos haciendo eso aquí abajo, ¿listo? Aquí está, entonces ya tenemos este calculado el coeficiente de funcionamiento. Voy bajando. Cálculo de flujo básico, flujo calórico, perdón, en el evaporador. Lo que yo les decía, ¿no? Flujo másico del evaporador, HC menos H5, y este flujo másico del evaporador, por ecuación de continuidad, es igual al flujo másico del compresor, ¿ya? Voy bajando. Entonces, y claro, este flujo másico del evaporador es igual al flujo másico del compresor en la entrada. Entonces yo acá lo pongo, lo estoy poniendo en función del flujo másico, el flujo calórico del, o sea, este flujo caudal volumétrico 1 dividido entre volumen específico 1 es en la entrada del compresor, ¿ya? Se conoce. Entonces se reemplaza, pues, ¿no? Este flujo volumétrico en el compresor es 1.42 metros cúbicos sobre minuto. Y acá tenemos el volumen específico en el estado 1, que es en la entrada del compresor. El estado 1, aquí está, vamos a fijarnos. Habíamos sacado el volumen específico 1, que era 0,08. Y eso lo anotamos aquí abajo. 0,08. Y la entalpía 6 se conoce, 43,51. La entalpía 5, 13,36. Ahora acá simplemente es un factor de conversión, ¿sí? Estamos convirtiendo, por ejemplo, estos minutos ahora. O esos minutos los transformamos ahora. 60 minutos, 1 hora, minuto con minuto, chao. Ahora, y estos metros cúbicos, con este metro cúbico se simplifica. Y este kilogramo, con este kilogramo se simplifica. Y claro, hay una tonelada de refrigeración equivale a 3.024 kilocalorías hora. Entonces la kilocaloría con kilocalorías se simplifica, kilogramos con kilogramos también. Esta hora con esta hora se simplifica. Entonces solamente me va a quedar toneladas de refrigeración. ¿Ya? Repito, este kilocal con kilocal se simplifica. Este kilo con este kilo también. Esta hora con esta hora se simplifica. Minuto con minuto se simplifica. Metros cúbicos metros se simplifica. Y todo me queda solamente en toneladas de refrigeración. A ver, calculen cuánto sale esa tonelada de refrigeración. 9,7393. 7393. Ya, lo he redondeado a 9,74 toneladas de refrigeración. Ya, entonces ya tenemos calculado este flujo calórico en el evaporador. Listo, ya está resuelto el inciso B. ¿Ya? Vamos viendo ahora el inciso C. El inciso C pide graficar la transformación en un diagrama presión versus entalpía de este sistema. Entonces yo ya lo tengo graficado, tomando en cuenta toda esta información. ¿Ya? Aquí les presento el gráfico. Aquí está el gráfico. Lo voy a hacer un poquito más chico. A ver, no, se ve, ¿no? Ahí se ve completo. Ya. Podemos comenzar, por ejemplo, con el estado 6. El 6, ¿dónde está el 6? Aquí está el 6. La temperatura, bueno, la presión 2,06. La temperatura menos 12. Calidad 1, quiere decir que está sobre la curva de calidad 1 a presión de 2. ¿Ya? Entonces acá el 6. Aquí está el 6.
a presión de 2,063 con calidad de 1 y la temperatura menos 12,2 grados Celsius. Ahora, pero del 6 va al 1, ¿sí? Se recalienta. Se observa que el estado termodinámico 1 es vapor, a ver, es vapor recalentado. A la presión de 2,063 hemos redondeado a 2,11, ¿ya? Tenemos la temperatura 4,44, ¿sí? Y la entalpía, y la entropía, y toda la información. Entonces acá, 2,066, la entalpía es 45. Se observa que esta entalpía es un poquito mayor que la entalpía 6. La 6 es 43,51, sin embargo, esta es 46,1. Es poquito mayor, digamos. Entonces está más a la derecha. Y aquí vamos viendo eso en la gráfica. Ya, la presión es la misma. La presión 1 es igual a la presión 6, 2,063. Se recalienta. Y aquí está la entalpía 46,1, que es ligeramente mayor que H6. Y está en la zona de vapor recalentado. Y la temperatura es 4,44. Aquí tenemos un isoterma de 4,44. Y luego va al estado 2, se recalienta, y aquí están las condiciones del estado 2, que es la salida del compresor, cuya presión es 8,05, ¿ya? Y la temperatura 65. Una entalpía de 53. O sea, la presión se elevó. De 2,063 se fue a 8, 8,05. Y la temperatura también se elevó porque hay una compresión 65,5. La entalpía 53. Entonces la presión de 8, vamos viendo acá. Aquí está, presión de 8,05. La temperatura de saturación es 32,2 y su temperatura 2 vale 65,5. Entonces en el compresor, como es isentrópico, lo unimos con trazo continuo. Bueno, de 6 a 1 lo unimos con trazo continuo, porque de 6 a 1, vamos a ver cuál es el 6. Aquí en la gráfica. Ya, aquí está. Aquí del evaporador sale con calidad de 1, entonces aquí en esta línea trabaja isobáricamente y acá se recalienta. Entonces en 6 es con calidad de 1, en 1 es vapor recalentado y en el compresor se recalienta aún más. ¿Ya? Entonces, pero en esta línea del intercambiador es reversible. En el compresor, como es isentrópico, también es reversible. Por tanto, los dos son con trazo continuo. Ambos son con trazo continuo. Esto sería en el intercambiador de calor, esto sería en el compresor. Después del compresor, que sale vapor recalentado, ¿a dónde va? Del compresor, ese refrigerante 12 pasa por el condensador. Y obviamente la función del condensador es convertir ese vapor recalentado en líquido saturado húmedo con calidad de 0. ¿Ya? Lo manda sobre la curva. Vamos viendo acá. Entonces aquí vapor recalentado, la salida del compresor. Entonces de aquí lo envía al estado 3. Lo convierte con calidad de 0. De 2 a 3 es en el condensador. ¿Ya? Y claro, acá tenemos la presión del condensador, es 8,05 también. Y del condensador pasa por el intercambiador de calor, que también trabaja isobáricamente. O sea, de aquí, del condensador, se va esta línea del intercambiador de calor de 3 a 4 es isobárico, ¿ya? La misma presión. Y claro, pero hay un enfriamiento de 32,2, se enfría a 21,1. ¿Ya? Y la presión sigue siendo la misma, sigue siendo 8,05. Nada más que hay un enfriamiento ahí. Y eso se refleja en el diagrama. Aquí está, ¿ve? Aquí la calidad es 0. Luego se sigue enfriando. Esto es en el intercambiador de calor. ¿Ya? Y claro, es isobárico. Y llega ahí. ¿Ya? Entonces ya estamos en el estado 4. Bien. Ahora voy del 4 a 5. ¿Dónde está el 4 a 5? Se observa del 4 a 5 que pasa por una válvula. Y claro, en este equipo el proceso es isoentálpico.
y el proceso es totalmente irreversible de 4 a 5. Entonces hay que dibujarlo con trazo segmentado. De 4 a 5, ¿cuál es lo que es evidente acá? Que la entalpía es la misma, porque estas válvulas son dispositivos isoentálpicos, pero el proceso es irreversible. Entonces eso hay que reflejarlo aquí en la gráfica. Tiene que representarse con trazo segmentado. Aquí, por ejemplo, le he puesto trazo continuo y está mal, digamos. Entonces voy a rectificar mi error. Así lo puse el semestre anterior. Me equivoqué, nadie me dijo nada, pero bueno, ahorita lo voy a rectificar. Entonces, con trazo segmentado. ¿Por qué? Porque en la válvula el proceso es irreversible, ¿ya? Entonces va de 4 a 5 en forma isoentálpica, la entalpía 4 igual a la entalpía 5, pero el trazo es segmentado. Ya lo he puesto ahí segmentado, porque no es reversible. En la válvula el proceso es totalmente irreversible, ¿ya? Entonces de 4 a 5 la válvula. Después de la válvula, ¿a dónde va? Después de la válvula pasa al evaporador. Y claro, este evaporador trabaja isobáricamente y hasta que la calidad sea 1, ¿ya? Y eso se verifica entonces acá. Al evaporador entra mezcla, aquí de 4 a 5 e isoentálpico, se convirtió en mezcla y luego desde 5 a 6 hay un efecto refrigerante, porque de 5 a 6 se lo calienta hasta que se convierta en vapor saturado seco en el evaporador. Repito, de entalpía 6 menos entalpía 5 viene a ser su efecto refrigerante. Y listo, ya está completado el ciclo. Entonces, de 5 a 6, reversible. De 6 a 1, reversible. De 1 a 5, isoentrópico, reversible. De 2 a 3, reversible. De 3 a 4, reversible. Entonces, de 4 a 5 es únicamente irreversible. Esto en la válvula. Listo, ya está la graficada, ¿sí? Tenemos por un lado la presión baja en el evaporador, la presión alta en el condensador. Claro, después las temperaturas tienen que mantener, tiene que ir subiendo gradualmente, ¿no? Gradualmente. Y entonces, y aquí las entalpías también tienen que mantener gradualmente, ¿no? La H4, H5, 13,36, va subiendo la H3 a 15,99, la entalpía 6,43, la 1, 46,1, y la última, bueno, la entalpía 2, 5. Entonces, esto de la entalpía también tiene que ir subiendo gradualmente, ¿no? Listo, esa es la gráfica, entonces, de este ciclo de compresión de vapor con intercambiador de calor. Entonces, con esto ya hemos acabado esta unidad. Podemos ahora hacer una evaluación, una primera evaluación. Porque acá tenemos que avanzar los ciclos de compresión de vapor, ciclos de etapas múltiples, aquellos ciclos que tienen 2 o 3 válvulas, ¿ya? Sería entonces el siguiente tema ese, ¿no? A ver, permítame. Me voy a fijar acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi libro, digamos? A ver. Aquí lo puse y no aparece. Aquí está. Entonces ya hemos visto la unidad 1, lo que es refrigeración. Está completado. En realidad son tres grandes temas. Tendríamos que entrar ahora a la unidad 2, que son sistemas de presiones múltiples. Ya, entonces, no sé si lo tomamos el examen este jueves o para el próximo martes, jóvenes, y el jueves seguimos avanzando nomás. De todas maneras, yo ya le di un práctico y ya me fijé yo esta mañana. Hay un problemita de este tipo, así como este ciclo. Hay un ciclo con intercambiador de calor. El último problema es un ciclo con intercambiador de calor. ¿Ya? Entonces el práctico ya lo tiene. Son 6 ejercicios y el último ejercicio es justamente parecido a este. ¿Ya? No sé, ¿qué dicen, jóvenes? ¿Les tomo el examen este jueves o el próximo martes y el jueves seguimos avanzando? A ver, dejo de contar. El próximo martes, ingeniero. Ya, entonces el jueves seguimos nomás ya con sistemas de presiones. Seguimos con el tema 2
Bueno, el tema 2 ya es corto, no es tan largo. Sistema de presiones múltiples. Ya. Entonces vamos colocando acá la fecha del examen, para que no quepe la menor duda. Ya voy bajando y anotamos la fecha. Ya está la gráfica. Bueno, en este número hay que mandar los prácticos, ¿no? Los prácticos, ¿ya? Acá entonces, fecha. Primera evaluación. Primera evaluación. Fecha. A ver, déjenme ver mi calendario. Hoy estamos en martes 9, ¿no? Entonces sería para el 16. 16 de 03, enero, febrero. Estamos en marzo, ¿no? Mire cómo avanza el tiempo, ¿no? Con el 15 de marzo se cumple un año de la pandemia. Ya, fecha, esa es la fecha, los temas. Unidad 1, ¿sí? Toda la unidad 1, una unidad larga, digamos. Ups. Unidad 1, requisito. Los prácticos, requisitos. Bueno, en realidad voy a poner requisitos, ¿ya? Que son, por ejemplo, prácticos. Los prácticos por lo menos tienen que tener el 50% más 1 y asistencia. Ya, eso sería entonces la primera evaluación. A ver, ¿por qué está tan grande esto? ¿Qué santo, digamos? Lo hacemos más chico. La fecha, a ver, un momentito. Primera evaluación, la fecha, los temas y requisitos. Tomando en cuenta, jóvenes, el tiempo, probablemente este examen valga 60%. Pasa que hay que entregar notas a fin de mes, jóvenes. Entonces, pero en realidad no fue un semestre, ¿no? Fue un trimestre nomás. Ya, entonces, pero bueno, por el tema de la pandemia, este examen probablemente, habíamos quedado, a ver, ¿cómo habíamos quedado? Habíamos quedado que los exámenes, los dos valían 25, era 50, ¿no? Los dos hemos previsto tomar 2 evaluaciones. Y el final vale 50. Entonces, ahora lo más probable que tomen solamente una evaluación, o sea, un parcial nomás. Entonces te valga 50. Y sigo avanzando y al final, a fin de mes, al fin de mes tomaría yo el final de todo lo avanzado, digamos, valdría también 50. La ayudantía vale 5, es aparte, ¿no? Están sobre 105. Y entonces, tomando en cuenta el tiempo, voy a tomar más un examen, pero no da más, jóvenes. No, lamentablemente no da más. Entonces, este examen valdría 50. Entonces, estudien duro y parejo, ¿ya? Y el final va a valer 50 igual, ¿ok? Bien, ¿hay alguna consulta, alguna pregunta antes que me despida de ustedes? ¿No hay pregunta? ¿No hay consulta? Inge, disculpe, no entendí. ¿En total van a haber 2 exámenes entonces? O sea, habíamos previsto la primera clase tomar 2 parciales, pero no va a dar tiempo. Y habíamos dicho que los parciales, los 2 valían 50. Entonces, como no hay tiempo, vamos a tomar solamente uno y ese vale 50. Y al final vale 50. La ayudantía, 5 puntos extra. Bien, ¿alguna otra duda por ahí? Gracias. El examen era 90% la nota del examen y 10% los prácticos. Así es. O sea, digamos, por ejemplo, este examen que vamos a dar el próximo martes, el examen en sí vale 90, los prácticos valen 10. Si usted saca 100 en el examen, tiene 90.
Entonces, yo voy a elaborar un examen de tal forma que tenga unos 3 incisos, que el primero valga 30, el segundo valga 30 y el tercero valga 30, la suma de 90. Más los prácticos los 10 hacen los 100. Sería así, Martín Mendieta. Y disculpe, Perfecto, ¿por ingeniero. Zoom va a ser el examen o en la plataforma? Por Zoom va a ser lo más. Por Zoom. Yo llego, pongo la pregunta en el Zoom y luego ustedes lo terminan, activan su cámara, todo el mundo activando cámara, y luego lo terminan, lo fotografían y me lo envían al teléfono donde envían, al número de teléfono donde envían los prácticos. Nada de PDF, nada. Quiero nomás foto normal. El que me envíe en PDF lo voy a aplazar. Por ley. Muchísimas gracias, ingeniero. Ok. Bien, jóvenes, me despido de ustedes. Nos vemos el día jueves. El día jueves vamos a entrar al sistema de presiones múltiples, ¿ya? Hoy día todo el mundo asistió. Hasta el día jueves, jóvenes, ¿ya? Hasta luego. Perfecto, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta Hasta luego, luego. jóvenes. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego.